Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿Ya? buenas Bien. noches, profesor. Buenas noches. Vamos a comenzar con el capítulo 10. ¿Ok? Tome decisiones, método, tasa mínima atractiva, rendimiento y atributos múltiples. Y atributos múltiples. Bien. ¿De qué trata esto? Este capítulo amplía las posibilidades de un estudio de ingeniería económica. Aquí ya nos especifican algunos de los elementos fundamentales señalados en los capítulos anteriores. Como resultado, se omiten muchos de los aspectos del libro que eran evidentes en los capítulos anteriores. Así, esto nos permite abordar las situaciones reales más complejas que se presentan en la práctica profesional y en la toma de decisiones. En los capítulos previos, el método para evaluar un proyecto o comparar alternativas se definía o se hacía evidente a partir del contexto mismo del problema. Además, cuando se aplicaba cualquier método, se daba por conocida la tasa mínima atractiva de rendimiento. Finalmente, solo una dimensión o atributo, el económico, constituía la base para juzgar la viabilidad económica de un proyecto o la base entre elegir dos o más alternativas. Objetivo: elegir un método y una tasa mínima atractiva de rendimiento adecuados para lograr alternativas desde un punto de vista económico, utilizando atributos múltiples. Método recomendado. ¿Bien? En realidad tenemos varios objetivos de aprendizaje. Elegir un método adecuado para comparar alternativas mutuamente excluyentes, describir el costo de capital y su relación con la tasa mínima atractiva de rendimiento, entender la mezcla deuda-capital propio y calcular el costo promedio ponderado, estimar costos del capital de deuda. Bien. En esta tabla tenemos método recomendado para comparar alternativas mutuamente excluyentes siempre y cuando el método no haya sido preestablecido. La mayoría de las alternativas del sector privado, ingresos y servicios, se comparan a lo largo de las vías estimadas iguales o diferentes, o durante un periodo específico. Los proyectos del sector público por lo general evalúan utilizando la razón beneficio-costo. Por lo común, tienen vidas largas
que pueden considerarse infinitas para fines de cálculo económico. Entonces tenemos periodo de evaluación, tipo de alternativas, método recomendado, serie a evaluar. En periodo de evaluación tenemos vidas iguales de alternativas y vidas desiguales de alternativas. Tenemos ingresos, servicios, sector público, ingreso o servicio, sector público. En el método recomendado tenemos valor actual, valor anual, valor presente, beneficio-costo, basado en valor anual o el valor presente. Valor anual, beneficio-costo basado en valor anual. Y la serie para evaluar son flujos efectivos incrementales en ambos casos. Bien, y en el siguiente cuadro está el periodo de estudio larga e infinita. Tenemos el tipo de alternativas, el método recomendado y la serie a evaluar. Pues ahí tenemos nosotros, en este cuadro, una sabia enseñanza de lo que es la larga a infinita. Ingresos, servicios, sector público, valor anual o valor presente, beneficio costo basado en valor anual y flujo de efectivos incrementales. Flujo de efectivos incrementales. Este es el método recomendado para comparar alternativas mutuamente excluyentes, siempre y cuando el método no haya sido preestablecido. La TEPA en relación al costo de capital. Bien, acá tenemos nosotros la descripción de el valor de tema utilizado en la evaluación de alternativas constituye uno de los parámetros más importantes de estudio. En las clases anteriores, el tema se describió respecto a los costos ponderados de la deuda y capital propio. Ahora, en las subsiguientes clases, se explicará cómo establecer un tema de bajas condiciones variables. De bajas condiciones variables. Inicialmente se calcula por separado el costo de cada tipo de financiamiento capital y enseguida se pondera la proporción entre fuentes de deuda y capital para calcular la tasa de interés promedio pagada por capital de inversión. Este porcentaje recibe el nombre de costo de capital. Después se fija el tema con respecto a ¿sí? El costo de capital es el rendimiento mínimo que debe obtener una inversión para que merezca la pena realizarla desde el punto de vista de los poseedores de la empresa. El costo de capital determina el valor de las empresas. Pues, en esencia, el costo de capital es el valor de las empresas, ¿no? Y después se fija el tema con respecto a esto. Capital de
Capital, deuda. Representa el préstamo que obtiene fuera de la empresa, cuyo principal se reintegra a una tasa de interés establecida de acuerdo con un calendario específico. El financiamiento de la deuda incluye la obtención de un préstamo a través de bonos, préstamos e hipotecas. Bonos, préstamos e hipotecas. El saldo pendiente de financiamiento por deuda se indica en la sección de pasivos de balance general de la empresa. ¿Qué es el capital patrimonial? ¿Qué es el capital patrimonial? Es el dinero de la empresa. Uno es capital de la deuda y otro es capital patrimonial. Capital patrimonial es el dinero de la empresa compuesto por los fondos de los propietarios y las utilidades conservadas. Los fondos de los propietarios además se clasifican como comunes y productos de acciones preferentes de capital de los propietarios para una empresa privada, sin comisión de acciones. El monto de capital propio se indica en la sección de valores netos del balance general de la empresa. Entonces, hay dos fuentes principales de capital: capital patrimonial y capital de deuda. La tema efectiva varía de un proyecto a otro a través del tiempo. Como resultado de factores son los siguientes: riesgo del proyecto, oportunidades de inversión, estructura tributaria, capital limitado y tasas de mercado y otras corporaciones. Bien, riesgo del proyecto. El riesgo del proyecto, ¿qué significa? Cuando existe un riesgo mayor potencial o real asociado a determinados proyectos propuestos, la tendencia a establecer un tema más alto que se estimula por un mayor costo de capital de deuda para proyectos que se consideran riesgosos. Esto normalmente significa que existe cierta preocupación porque el proyecto no cumpla con los requerimientos de ingresos planeados. Eso es lo que se entiende por el riesgo del proyecto. El riesgo es potencial o real, ¿no? Oportunidad de inversión. Si la gerencia está decidida a invertir en determinada área de TEMAR, debe reducirse al propósito de estimular la inversión, la esperanza de recuperar los ingresos perdidos en otras áreas. La reacción común a la oportunidad de inversión puede crear una gran confusión cuando las directrices para proponer el tema, la tasa mínima atractiva de rendimiento, se aplica estrictamente. Entonces la flexibilización, lo flexible, cobra un papel muy importante. Entonces ya tenemos el riesgo, que es mayor potencial o real, ya tenemos la oportunidad de inversión, ¿no? Que tiene que ser flexible, y tenemos los impuestos, la estructura tributaria. Los impuestos ayudan a eliminar la razón fundamental que existe en el tema, fluctualmente en virtud de los gastos que acompañan al negocio, y tenderán a reducir los impuestos y los costos después de impuestos. Capital limitado.
Conforme el capital de deuda y el capital patrimonial se vuelven limitados, se incrementa el tema si la deuda de capital limitado excede a la oferta, el tema llega a fijarse en un nivel aún más alto. El costo de oportunidad desempeña un papel importante en la determinación del tema que se utiliza en realidad. Tasa de mercado en otras corporaciones. Las variaciones a menudo se basan en cambios en las tasas de interés sobre préstamos, los cuales tienen un impacto directo en el costo de capital. El tema era antes la tasa mínima de atractivo rendimiento, TEMAR, antes de impuestos es TEMAR, después de impuestos igual, TEMAR después de impuestos sobre 1 menos tasa de impuestos. Ese es el TEMAR antes de impuestos. Bien. Mezcla deuda, se pasa directo. Acá está la mezcla deuda. Identifica los porcentajes de deuda y financiamiento del capital propio por la corporación. La mayoría de los proyectos se financian con la combinación de capital de deuda y patrimonial, que se hace disponible específicamente para el proyecto o se obtienen los fondos comunes de una corporación. El costo promedio ponderado de capital de los fondos se calcula mediante las fracciones alternativas a partir de fuentes de deudas y capital propio. ¿Bien? ¿De dónde sacan toda la información los proyectos? Los proyectos sacan toda la información de los costos. De todo lo que es costo, sacan toda la información. Hasta llegar al precio final del bien, que eso lo pone el dueño del proyecto o el propietario del proyecto. ¿Sí? Entonces, a partir de la función de los costos promedios, sale toda la información hacia atrás para averiguar cuánto se va a gastar en un proyecto. Por eso es importante saber la estructura de costos. La estructura de costos. Entonces, aquí tenemos la primera, ¿no? Que identifica el porcentaje de la deuda. Y financiamiento de capital propio para una corporación. 2. En una compañía con una mezcla de deuda de capital 40, 60, 40% de su capital proviene de la fuente de capital y deuda, bonos, préstamos y hipotecas. Y 60 de fuentes patrimoniales. A ver, en el segundo punto, ¿de dónde viene la mezcla de deuda capital propio? Entre 40 y 60. Y su capital proviene de fuentes de capital de deuda, que son bonos, préstamos, hipotecas. Entonces, en la parte superior es 40%. En la parte inferior, fuente de las primarias, son 60%. Ahí se cumple el 100%. En la mayoría de proyectos se financian con una combinación de capital de deuda patrimonial. Se hace disponible específicamente para el proyecto o se obtiene fondos comunes de una corporación. El costo promedio ponderado de capital de los fondos se calcula mediante la fracción relativa de la deuda y capital propio. Si se conoce con exactitud tales fracciones, bla, 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 bla. Mira, con los costos obtienes todo, hasta cuántos trabajadores vas a necesitar.
con esa función de costo. ¿Ok? Entonces, el costo promedio ponderado te va a servir para hacer fracciones relativas. Exactamente cuántas por ambos lados de llegada o salida. Ahora, el costo promedio ponderado de capital es igual a la fracción patrimonial que multiplica el costo de capital patrimonial más la fracción del costo de la deuda sobre el costo de capital de la deuda. Esa es la fórmula del costo promedio ponderado de capital. Ahí tenés la fórmula que estábamos hablando. Costo promedio, ¿no? Ponderado de capital. Fracción patrimonial que multiplica el costo de capital patrimonial más fracción de deuda que multiplica el costo de capital de la deuda. CPC es fracción de acciones comunes que multiplica el costo de capital de acciones comunes más fracción de acciones preferenciales y costo de capital de acciones preferenciales. Prácticamente está todo ahí. Está todo lo que son la función de costo. Forma general de distintas curvas de costo de capital. Capital propio, costo promedio, ¿no? El CPC, costo promedio ponderado de capital. La deuda, el intervalo normal de operaciones y el mínimo del CPC, con 45 grados. Como dice ahí, se puede calcular antes de impuestos o después de impuestos. El método después de impuestos es el correcto, ya que el financiamiento de la cuenta de una ventaja es una ventaja tributaria diferente. El costo después de impuestos es igual, ahí está la fórmula, costos antes de impuestos por 1 menos TE, combinación TE, la combinación de la tasa federal, estatal y local. En un solo rubro introduce privado público mixto. Punto. Para el Perú, el T es solo un impuesto de renta del 29.5. ¿Alto o bajo? Realmente es alto. Determinación de la deuda, del costo de capital, del costo capital de la deuda. Bien, este es el punto 4. ¿Dónde un proyecto tiene un crédito? Un proyecto tiene un crédito en un banco. ¿Por qué el banco le presta al jefe del proyecto? Porque todo se hace a base de la confianza. Si no cumple los pagos, ¿quién tiene un problema más? ¿El banco o el acreedor? A ver, ¿quién tiene más problemas? ¿El que presta o el prestatario? ¿Qué opinan? Si el monto es 10 millones, 5 millones, ¿quién tiene más? A ver, el crédito. El crédito tiene que estar inherente en este modelo, en este sistema. Porque sin crédito la cosa no avanza. A ver, ¿quién desea participar? ¿Cuál era la pregunta, profesor? Disculpe.
La pregunta No, es, entendí. los créditos, cuando uno hace un proyecto y presta, tiene crédito, la pregunta es, ¿quién tiene más problemas? ¿El banco o el acreedor? El banco. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Hay la posibilidad que no le pague. Puede ser que no le pague. Entonces Puede tiene que ser que estar. no le pague. Claro, el banco tiene más problemas. Pues si tú prestas 20 millones para construir un edificio de dólares y no le pagas, el banco tiene problemas. Tú no tienes problemas. Pero si tú prestas medio millón, el que tiene el problema eres tú, no el banco. Eso se tiene que aprender en la obtención de crédito. Pago de intereses, bonos, préstamos son deducciones de un empleado. Eso es allá, pues en Estados Unidos los bonos, las acciones, los papeles tienen una validez, se respetan y se pagan. Y si alguien pierde, el seguro paga y todos quedan contentos, ¿no? Con los bonos, los préstamos deducibles de impuestos de gasto corporativo. 3. Esto reduce la base de ingresos gravables sobre la cual se calculan los impuestos, con el resultado final que se pagan menos impuestos. Mira, los impuestos están antes de Cristo y después de Cristo. Los países tienen que pagar un impuesto para poder pagarle a todo el sector público. Si el sector público o si el Estado, mediante la SUNAT, no recabe impuestos, pues va a ser temeroso pagarle a todo el sector público. Un error más que ha cometido este gobierno. Le ha quitado los bonos a todas las instituciones de la SUNAT. La SUNAT son 3, SUNAT, SUNAT y TOC. Le ha quitado los bonos del sindicato que les pertenece, ¿no? Están revolcándose los que votaron por Pedro Castillo. Bonos, no subsidio, bonos. Por lo tanto, el costo de capital de deuda se reduce como consecuencia que hay un ahorro en impuesto anual. Ahorro de impuestos, gasto por tasa de impuestos efectiva por gasto BT. El flujo efectivo neto, gasto de ahorro por la tasa de impuesto 1 menos TE. Bien, venta de acciones preferenciales. Aquí tenemos 20 de las acciones preferenciales, 20 de las acciones comunes y uso de las utilidades conservadas. Dice que todos estos 3 elementos se ordenan y se suben al concepto de CPEC, costo promedio, ¿no? Ponderado. Entonces, cada costo de tipo de lanzamiento se calcula por separado. 20 de acciones preferenciales, acciones comunes y utilidades conservadas. No hay ahorro de impuestos. No hay ahorro de impuestos para el capital patrimonial, ya que los dividendos pagados por las accionistas no son deducibles de impuestos. Y de nuevo está la formulita ahí, ¿no? Deducibles de impuestos. Lo que acabamos de decir, emisión de acciones.
Preferenciales. Hay empresas que compran acciones cuando son serias, ¿no? Son serias. Y aquí tenemos las acciones preferenciales. El costo de capital es un porcentaje establecido en los dividendos, por ejemplo, 10%, o el monto de los dividendos dividido entre el precio de la acción. Nosotros tenemos que ver aquí la determinación del costo de capital. ¿Ok? Las acciones preferenciales. ¿Hay numeritos? Sí. Como denominador. Lo que está acá. El cálculo. Acciones comunes. Aquí está. Dividiendo el primer año entre precios de acción más tasa de crecimiento esperada de los dividendos, no está la tasa de crecimiento G. Es una estimación del incremento anual en los rendimientos de inversiones que reciben. Y aquí tenemos determinación del costo de capital. ¿Qué es el capital patrimonial? ¿De quién es el capital patrimonial? Yo no sé. Es el valor monetario de los bienes que conforman toda la empresa. Capital patrimonial. Utilidades conservadas. Modelo de fijación de precios, MPAC, rendimiento, libre de riesgo, más premio por encima del rendimiento libre de riesgo, beta, volatilidad, RM, rendimiento sobre acciones del mercado. Esas fórmulas, ahí están. Ahí está. Modelo de fijación de precios de activos. Costo de capital patrimonial proveniente de acciones comunes, RE, utilizando el MPAC. RE igual RF más beta que multiplica RM menos RF. Estos elementos están aquí explicados en la página 177, 377. Hay un ejemplo numérico simple, ¿no? Supóngase que una corporación planea obtener un capital a través de la filial de Estados Unidos para adquirir una nueva planta en Sudamérica, vendiendo acciones comunes a 2.500.000 con un valor de 20 cada una. Si se tiene planeado dividir el 5% de $1 para el primer año y se anticipa el 4% para futuros dividendos, ¿cuál es el costo de capital de la emisión de las acciones comunes? RF, RE, que es igual
RF, ad beta. Entonces usted, por lo general, el costo de utilidades retenidas o conservadas de capital patrimonial o costos de acciones comunes se obtendrán de los rendimientos de los proyectos. Ahí tienen 1/20 más 0,04, que es el 9%. RE es el rendimiento libre de riesgo. Rendimiento libre de riesgo, RE. En el caso del ejemplo que es el 9%, por lo general el costo de utilidades retenidas o conservadas del capital patrimonial es igual al costo de acciones comunes. Bien. Rendimiento libre de riesgo, beta. Profesor, ¿Sí? ¿a qué se refiere Dime. con volatilidad? ¿A qué se refiere con volatilidad de las acciones? ¿Cómo lo entiendo eso? Que cambian, las acciones cambian rápidamente de mano o de precio. Son acciones volátiles. Son acciones volátiles. Por ejemplo, las de Bill Gates son volátiles. Las acciones que pone Bill Gates en el mercado, ¿no? Entonces, si ponemos acá, la bolsa de valores mueve las acciones solamente en 3 meses. Enero, febrero, marzo, o febrero, marzo y abril, pero son 3 meses, 90 días, no más, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos cursos, como hacen proyectos, necesitan efectivo. No se lo escucha, profesor. Y ahí va, ¿no? ¿No? Cuando quieres hacer un proyecto, emites acción. Vende tus acciones y recibes el dinero. Con el dinero contratas, digamos, al constructor que quiere hacer el edificio. El constructor hace el edificio. Por efecto multiplicador, todo el mundo gana. El que vende la comida, el que vende el petróleo, el que construye, el arquitecto, el ingeniero civil. Terminado el proyecto, se vende el edificio. Eso va a ir a aumentar la tenencia de los bonos. Los bonos van a ganar. Y si tú compras bonos, comprates a 10 soles, a esperar 2 años que te paguen 10% anual, si tú has puesto un sol, vas a cobrar el 20% después de 2 años. Así es negocio. A eso se refiere todo este movimiento. Lo que te he explicado es ingeniería financiera, no es ingeniería económica. Pero ahora te voy a leer la volatilidad de las acciones, ¿no? Permite al inversor saber si se encuentra ante una acción que registra movimientos bruscos en su cotización. La volatilidad se expresa en porcentaje y se calcula como la desviación que registra el activo, acciones, fondos, etc., con respecto a la media de su cotización histórica determinada. Puedes observar que aquí entra estadística, matemáticas y probabilidades. Lo que ve el curso acá es el movimiento, cuánto puedes perder o ganar mediante una diferencial de tasa. Eso es lo que ve.
¿no? Entonces, mira, ajá, las tasas pueden ser, cuando entran en shock, son altas o bajas. Dice así, la volatilidad de los bonos se expresa en términos del efecto que tendrá el shock de las tasas, tanto en alzas como en bajas, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida real, ahorita, con este efecto inflacionario, las tasas han subido. Todas las tasas del mundo han subido. Por ende, si quieres comprar en esta semana o este fin de mes un departamento, no te baja de $150,000, lo que hace 2 años costaba 80. Esa es la importancia de las tasas. Esa es la importancia de las tasas. Cuando son volátiles, vienen golpes bruscos, se mueve toda la parte económica. Pero el libro lo ve solamente de un aspecto económico donde ya tú sabes por racionalidad que si te aumentan la tasa, pagas más. Punto. Eso es. ¿Ok? Y está la formulita RE. Dime. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Nadie habló, RE. parece. Es rendimiento libre de riesgo más premio por encima rendimiento de libre de riesgo. Ese es el RE. Rendimiento libre de riesgo más premio por encima del rendimiento de libre de riesgo. Página 377, donde beta, volatilidad de las acciones de una compañía respecto a otras acciones en el mercado, de la forma que beta es igual a 1.0. Entonces yo le pregunto, ¿en qué rango se mueve beta? ¿En qué rango se mueve beta? Ah, ¿en qué rango se mueve beta? De cero a infinito. ¿De cero, ¿ah?, al infinito o de 0 a 1? Ahí dice el Bien, profesor que puede ser mayor que uno. mayor que 1. Entonces sería ¿cuánto? De 0 al Está infinito, más infinito. ¿no? Pero tú sabes que en la vida real, en las tasas no hay infinito. No, no te va a cobrar una tasa a la N, no, 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 eso no existe. Lo más, ¿qué es agiotismo? Agiotistas o agiotismo, o los agiotistas son aquellas familias o personas que te cobran súper elevadas tasas de interés. Si el mercado te cobra 18, estos te cobran 50 por el préstamo. Esos son los agiotistas, los que te cobran demasiado exceso por prestar dinero a una tasa elevadísima. ¿En la vida real existen? Sí existen. ¿En la vida real hay gente que presta alto? Sí hay. Punto. ¿Ok? Dice aquí, el término RF es por lo general la tasa de referencia de bono del tesoro. Es que los bonos del tesoro de Estados Unidos se mueven en números naturales de una cifra, ya que considera una inversión segura. Estados Unidos es el único país seguro del mundo. Es decir,
seguro en cuestión económica. No es, ¿cuál es el país más seguro? Bueno, ese es otro curso, ¿no? ¿Cuál es el país más feliz? Ese es otro curso. Pues el término R menos, R sub M menos R sub F, ¿no? O sea, rendimiento sobre acciones en portafolio menos rendimiento libre de riesgo, constituye el premio pagado sobre la tasa segura o libre de riesgo. El coeficiente B indica la forma en que espera que las acciones varían en comparación con el portafolio elegido de acciones en la misma general del mercado. Comúnmente, el índice 500. Es el índice de 500, es un NASDAQ, es un índice que circula en la Bolsa de Valores norteamericana. El NASDAQ es un índice. El 500 Standard & Poor's es otro índice. Cada otro. Y más RAI. Entonces, si beta es menor que 1.0, las acciones son menos volátiles. Así que el premio resultante debe ser beta mayor que 1.0. Se espera mayor movimiento de precios, así que se incrementa el premio. Entonces, cuando las acciones están quietas, es porque el beta es menor que 0. Cuando las acciones se están moviendo o hay un shock fuerte, es porque está mayor que 1. Bien, una vez más, la bolsa de valores trabaja en 90 días, la bolsa de valores trabaja con el Nasdaq, con el Standard & Poor's y otros índices. En la bolsa de valores tienes que cumplir. Si no cumples, te aplican, te castigan. Te dan en lo que más te duele, en el bolsillo, ¿no? Bien. La palabra título de valores permite identificar una acción, un bono o cualquier otro instrumento que utilice para desarrollar capital. Los mercados americanos se mueven con bonos, acciones, pero en la bolsa de valores. ¿Qué es un precio spot? ¿Saben lo que es un precio spot? Es una opción. Esto en realidad tiene precio spot, tiene una opción, ¿no? Tiene elementos subyacentes, pero no los pone, pero habla tangencialmente de títulos de valor. Y los está incluyendo. Pero seguramente el que ha creado esto o ha escrito no quiere meterse con la ingeniería financiera, ¿no? Pero todo eso es esto, con otro tipo de lenguaje. Bien. Esta es la figurita, allá hay una figurita. Recuerden que aquí hay 3 salidas. Si beta es igual a 0, si beta es mayor que 0, si beta es menor que 0. Si beta es igual a 0, 0 riesgo. Si beta es menor, no se mueve, no ganas, ganas poquísimo. Y si es mayor que 0, ganas, pero tienes alto riesgo, porque es volátil. Eso es lo que te quiere decir. ¿Bien? Bien. Cuando dicen rendimiento esperado, ¿qué significa? Sobre la emisión de acciones comunes en el MPAC, ¿qué significa? Rendimiento esperado. Yo te espero al final de la calle. A ver, rendimiento esperado. Recuerden cuando decían la inflación esperada al 31 de diciembre, ¿cuánto va a ser? Hace 2 meses dijeron que la inflación iba a ser
3. Hace una semana y 2 días más, me dijo, no, va a ser 7. Seguro de aquí en julio, voy a decir que la inflación esperaba hace 12. Ya con 12 estamos colgados todos. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza disminuye, nuestro poder adquisitivo cae. Y la familia se pone nerviosa. Pero es rendimiento esperado. Yo espero que mañana, ¿no?, la emisión de acciones comunes utilizadas, y ahí ponen el beta mayor que 1, ¿no? Ya sabes que si igual a 0 no pasa nada, y que si es menor que 1, no es volátil. Bien. Y hay un ejercicio ahí, ¿no? El 16, el ingeniero del programa de control SafeSoft. Rendimiento de 5%. Qué bonito el proyecto. Mira, dice, el resumen, no lo he leído, pero con resultados tiene que decir que el ingeniero entre el 15% de la suya y la diferencia quiere prestarla. Y si el costo es menos que 15, es 12.5. Le sale 12.5, o sea, que rentar. Lo que te quiero decir, el problema es lo siguiente. Mira, quieres poner una empresa, o prestas al banco, o utilizas tu capital 100%. El peruano dice, no, no 100%, 40% y el 60% lo presto al banco. Pones esa formulita y si sale menos que la tasa que tú has puesto, o acá, menos que, o acá has puesto 15, aquí 12, tú ganas. Tú ganas porque no pierdes la otra parte de tu riqueza. De eso se trata. Nada más. Tú decides. Bien, muchas letras. Eso es lo que te quiere decir. ¿Qué es apalancamiento? A ver, busquen ahí qué es apalancamiento. A ver, ¿para qué sirve el apalancamiento? A ver que alguien averigüe. A ver, profesor, dice que el apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo como la deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Bien, correcto. Ese es el apalancamiento. O sea, cuando mi empresa le falta, el ratio de apalancamiento es un ratio, decide qué porcentaje me pueden dar. Para eso yo quiero las fórmulas contables, el contador, ¿no? Le da al banco, revisan todos los archivos. Una empresa que le da al banco para que le preste por medio del apalancamiento. Es una formulita simple de suma y división y de resta. Entonces, estos señores tienen activos que son tantos. Entonces, nosotros podemos apalancar, prestar 2 milloncitos. Sobre esa base ellos pueden pagar. Ese es el apalancamiento. Susana Villarán utilizó apalancamiento para comprar los buses que están ahí circulando, ¿no? Pero ya sabe que hubo un error del contador general. Ella no quería lograr la contaminación ambiental, o sea, quería proteger el medio ambiente, y esas máquinas botaban petróleo. Cambiaron.
Eso le costó, lo pagó ella y nadie dijo nada. Bueno, hubo robo, hubo error. El error tiene que pagarlo alguien, pero no hubo. Después que se destapó todo, recién comenzaron a hablar, ¿no? Recién. Bien, financiamiento de deuda y el patrimonio. Hay un ejercicio en la página eh, ahí está, ahí dice claramente, individuos o empresas. Si te endeudas con una tarjeta de crédito, ¿cómo puedes salir de esas, los que tienen tarjeta? Si te endeudas, ¿cómo puedes salir de ese atrapamiento? O cuando tienes hipotecas inmobiliarias. ¿El libro te dice cómo lo solucionas o no? Busca ahí. ¿Cómo, cómo solucionas tu desbalance de tarjeta de crédito? ¿Ah? ¿Cómo? A ver, vamos a suponer que tú ganas 5.000, pero la tarjeta ha gastado 4.000. Pero no solamente le dice a la tarjeta, ¿no? Hagas autoavalúo, educación, comida, consumo, varios, luz, agua, teléfono, internet. No te va a alcanzar. ¿Cómo hacen los bancos cuando te sueltan la tarjeta? ¿Qué es lo que miran primero los bancos? ¿Qué es lo que mira primero el banco parte de la tarjeta? O te da y te consulta. O evalúa al instante. Evalúa al instante. Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo invierto mi dinero? Ahora hay familias que han venido del extranjero, ya aprendieron la lección allá por las Europas o por los Estados Unidos, vienen acá, miran terrenos, compran, construyen casas y las venden. Invirtieron 10 para ganar 24. Negocio redondo. Requisito básico, tener el capital en el banco. Punto. Le dan vuelta, ¿no? Si Dios quiere, se hacen el muelle Chancay, se llena de casas, hasta 10 kilómetros para abajo. Pero no, no, todavía no se decide, ¿no? Algo pasa ahí, alguien está entrampando esa construcción de ese muelle. Bien, ¿cómo sales del embrollo de la tarjeta de crédito? El ejercicio en la página 380 está bonito, ¿no? Está bonito el ejercicio en la página 380. Tres compañías, tres deudas, tres capitales propios, unas mezclas y la solución al rendimiento. ¿Bien? Ya este aquí lo he puesto porque eso, ya esto parece la mitad de la segunda parte de una tesis, ¿no? Identifica, determina, evalúa, comprende, recopila, define, identifica, evalúa, elige y ejecuta. Esas son las palabras clásicas en los documentos. Entonces, análisis de tributos múltiples, identificación e importancia de cada tributo.
Ahí dice, en el capítulo 1, describimos el papel del alcance de ingeniería económica en la toma de decisiones. El proceso de la toma de decisiones, explicado por dicho capítulo, incluía los 7 pasos listados en la parte derecha de la figura 10.5. O sea, comprender el problema, definir el objetivo, recopilar la información relevante, definir alternativa, hacer estimación, identificar criterios de selección, evaluar cada alternativa, elegir la mejor alternativa, ejecutar la solución y supervisar los resultados. Eso es lo que te dice el título de este tema. Entonces, en todas las evaluaciones anteriores al libro solo se ha identificado un atributo, el económico, y se ha utilizado para elegir la mejor alternativa el criterio que ha sido maximización del valor equivalente, valor presente, valor anual, tasa de rendimiento o beneficio-costo. La mayoría de las evaluaciones toman o deberían tomar múltiples en forma de decisiones, como son los factores clasificados no económicos en la parte inferior de la figura 1.1. En la parte inferior de la figura 1.1, no la veo, que describe los principales elementos de la ingeniería económica. Ah, en capítulo 1. Me habla. Bien. Constante, diversos atributos verificados. En la parte izquierda, aparte del énfasis de un atributo, consideran identificar los atributos en la toma de decisiones, determinar la importancia relativa de los atributos, determinar para cada alternativa una valoración de cada atributo, evaluar la alternativa, aplicando, etcétera, etcétera. Y ahí está todo. Lo que trata de decir en resumen es tu capital más el capital externo, bueno, financiamiento de la deuda y de capital propio. En la página 383, en el último párrafo, hay un ejemplo de la Continental Airlines, ¿no? Decidió comprar 5 nuevos Boeing 777 para vuelos de largo alcance de la costa occidental estadounidense y las ciudades asiáticas, Hong Kong, Tokio y Singapur. Existen 8.000 opciones para cada avión, entre las que el personal de ingeniería, compra, mantenimiento, mercadotecnia de la UNAI debe decidir antes de remitir la orden del BOE. Las opciones van desde el material y color de los interiores hasta los mecanismos de enganche utilizados en el carenado de los aviones, bla, bla, bla. Toda una historia. Importancia de los pesos para los atributos. Bueno, los BOE. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, terminamos. Vamos a pasarle. ¿Pero qué es esto? Alarcón. Alarcón. Anaya. Presente, profesor. Anaya, Berrios. presente. Presente, profesor. Berrios. Presente, profesor. Anaya. Berrios. Presente, profesor. Campos Dávalos. Presente, profesor. Checa Poma. Presente. Helera García. Helera García. Wilca Osco.
Presente, Elena profesor. García. Elena no Wil- está, ¿no? Wilka, Elena. presente, Wilka. Correcto. Mandujano. Mandujano. Moriano Francia. Ari Díaz. Moriano no está. Ari Díaz. Aucari Fernández. Presente, profesor. Porras Pino. Porras Pino. Pulido Yurap. Pulido presente. Pulido. Sí, profesor, Pulido presente. Ramírez Ramírez. Ramírez presente, profesor. Rosales Tinta. Soto Angulo. Soto Angulo. Presente, profesor Soto. Tito Cárdenas. Presente, profesor. Vela. Presente, profesor. Lupangue. Presente, profesor. Ya, listo. Ya está. Profesor, Porras presente también, por favor. ¿Cuál? Porras. Porras. Ya. Sí. Listo. En este ejercicio del POEM, bueno, para hacer un ejercicio simple, omiten un montón de cosas, ¿no? Será para explicar la importancia de todos estos elementos. Mira, ya ves. Tiempo, seguridad, economía, necesidad, etc. Bien.
El estrés, si es igual a sufrimiento, lo contrario se llama felicidad. La pregunta es, ¿existe?